Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. En esta oportunidad, distinguidos amigos, hemos de hablar de un tema trascendental. Hemos de hablar de la obesidad, del sobrepeso y de la posibilidad de desarrollar síndrome metabólico, pero en los niños y adolescentes. Ustedes deben saber que en el mundo y en el país particularmente hay muchísimos niños, un importante porcentaje de ellos que tienen sobrepeso y obesidad desde muy pequeños. Esto, sin duda, si no se controla, repercutirá de forma terriblemente negativa cuando sean adolescentes y más aún si son adultos. Para ello, hemos invitado a una distinguidísima colega. Es docente de la Facultad de Medicina, es pediatra endocrinóloga, la doctora Sandra Siácar, a quien en pocos minutos más tendré el placer de presentarles, y con ella hemos de desarrollar este tan importante tema, donde indudablemente la prevención por un lado, pero el tratamiento y manejo precoz puede devolver a un niño con sobrepeso y obeso prácticamente a un camino y a una vida absolutamente normales como el resto de la población que no sufre de estos problemas. Pero antes de ello, permítanme ir a nuestro espacio de reflexión. Amigos, la violencia sigue imperando en Bolivia. Y como lo hemos señalado, no se va a resolver esta con reuniones, sino fundamentalmente con intervenciones definitivamente claras para tratar el tema. Como este es un aspecto que es inherente a muchos niveles de mando del Estado boliviano, esperemos sinceramente que se tomen las medidas que el caso aconsejen en el momento oportuno. Sin embargo, está absolutamente comprobado que la educación disminuye la violencia. Por lo tanto, distinguidos padres de familia, si vuestros hijos reciben una buena educación, existen grandes probabilidades de que no sean personas violentas. Trabajen por ello. Por otro lado, hemos dicho en la familia, se debe inculcar el respeto al prójimo, al otro. Y no debemos permitir que en ninguna manera, que en ninguna forma, se ejerza violencia contra cualquiera de los miembros de la familia, adentro y fuera del hogar. Porque de lo contrario, hemos de pregonar una cosa y vamos a hacer otra distinta. Hemos de escribir algo y vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito. Creo que la gente debe entender que los derechos de uno concluyen cuando comienzan los derechos del otro. Y entonces, si cultivamos el respeto, la consideración, la tolerancia entre nosotros, la violencia irá paulatinamente desapareciendo. No fomentemos la violencia. No aprendamos de los que nos dan malos ejemplos. Erradiquemos ese modelo de violencia. Ya no justificaremos. Ya sabemos perfectamente que la violencia es un ejercicio exagerado de un cierto poder que coyunturalmente puede tener una persona que la ejerce sobre otra, y que pueden decir que se debe a que fueron a lo mejor maltratados cuando eran niños. Es posible, pero también en alguna de las sesiones con algún colega pediatra analizamos una serie de estudios donde señalamos perfectamente que de 100 niños que vivían en la calle, casi en la indigencia, 80 lograron salir de esa calidad de pobreza y superar
su situación. 20 tuvieron secuelas. Es decir, no hay una relación directa que pudiera hacernos pensar que es inevitable que cuando uno sufre de carencias va a terminar necesariamente siendo violento. Amigos, confiamos en la gente buena que vive en el país. Yo creo que los bolivianos son buenos en esencia. No sigamos los ejemplos de aquellos que mienten cada día, que dicen que no ejercen violencia, pero en los hechos lo hacen, que aquellos que pregonan una cosa y hacen otra, y erradiquemos fundamentalmente la violencia de la familia. Yo les voy a ir relatando una serie de situaciones que yo encuentro en mi trabajo cotidianamente en el Hospital de la Mujer, donde es increíble la cantidad de niñas jóvenes, para decirlo mejor, que están embarazadas, y que cuando uno va investigando cuáles son las causas que motivaron este embarazo, las respuestas son conmovedoras. Pero no vamos a hablar más del tema por hoy. Les pido que vayamos a nuestro sector FMENT Informa. Amigos, en esta primera nota ustedes podrán observar cómo la Facultad de Medicina, con sus estamentos docente, estudiantil y administrativo, junto a toda la universidad y el sistema universitario, hace pocos días conmemoraron los 89 años de autonomía universitaria. Fue un acto muy importante, naturalmente, de demostración de nuestra vigencia autonómica en el país. Veamos la nota, por favor. ¡Imagina! ¡Adelante medicina! ¡Imagina! ¡Adelante medicina! ¿Por qué los haces un marxista mágico? Ahí están, estos son los que joden la nación. Ahí están, estos son los que joden la nación. ¡Viva nuestra autonomía! ¡Viva nuestra libertad! ¡Arriba la universidad! Precisamente es un día importante para nuestra facultad y para nuestra universidad, pues hoy estamos recordando los 89 años de nuestra autonomía universitaria, una autonomía que sabemos que costó sangre, es significancia de democracia, y por lo tanto nosotros como universitarios siempre estaremos a la vanguardia de la defensa de nuestra democracia. Decirle que no se meta con la autonomía universitaria, porque meterse con la autonomía es meterse con la democracia, y nosotros, si es posible a costa de nuestras vidas, saldremos a defender esa autonomía. Nosotros siempre hemos vanguardizado todas aquellas luchas de reivindicación social, y precisamente hoy también estamos ratificando aquello. Por sobre todo, aprendamos a respetar algo muy importante, la democracia, porque mientras exista democracia, los derechos de los ciudadanos, de la sociedad, estarán vigentes. Y a decir al pueblo que siempre la universidad, y particularmente la Facultad de Medicina, será la vanguardista a la hora de hacer respetar lo que es la democracia. Comunista, fascista, la UNCA está presente. 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 En esta nota, amigos, ustedes verán parte del acto desarrollado en ocasión de conmemorar la 5ª acreditación ante el Mercosur por la Facultad de Medicina. Allí asistieron las principales autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios, así como autoridades facultativas y otros invitados. Veamos la nota. Yo considero que este acto nos está mostrando, es como un testimonio de que cuando se trabaja tesoneramente, con vocación de servicio, vocación científica, académica, cuando se pone en primer plano los intereses de la universidad, de las facultades, de las carreras que integran la Facultad de Medicina, los resultados siempre van a ser positivos.
Y como dije, si bien no hay un héroe individual, pero los héroes son todos, docentes, estudiantes, investigadores, autoridades, que cada uno en su momento ha puesto de su parte, ha hecho el esfuerzo, y desde luego las acreditaciones se han ido sumando con el tiempo, y por eso hemos llegado a la 5ª acreditación, que tiene además un carácter internacional por la participación protagónica de los pares internacionales. Por todo ello, como rector de la UNSA, quiero expresar un orgullo particular y felicitar a todas las autoridades, docentes, estudiantes de la Facultad de Medicina, porque en la medida en que la facultad que mencionamos siga siendo una de las más importantes de Latinoamérica, eso también es una elevación del estatus de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, hoy precisamente estamos alegres, y estamos alegres porque precisamente estamos festejando algo muy importante, la acreditación internacional de nuestra facultad. ¿Y qué significa eso? Que hoy por hoy nosotros podemos estar diciendo a nuestra sociedad a la cual nos debemos de que en la Facultad de Medicina se forman profesionales de calidad y bajo parámetros internacionales, que es lo importante. Competitividad la tenemos, excelencia la tenemos, por lo tanto, de acá para adelante nos queda decir a la población de que la salud está en buenas manos. Bueno, a ver, alguien lo ha dicho en el acto que se ha realizado, que es un corolario, un cherry en la torta, porque es el resultado de mucho trabajo, de años en realidad, es la suma de todo el esfuerzo que ha habido en nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros alumnos, nosotros que estamos aquí en la facultad, y en fin. Pero lógicamente es una certificación para nuestro pueblo, indicando de que nosotros estamos formando profesionales a la altura de las necesidades que tiene nuestro país. La carrera de medicina ha sido acreditada al Mercosur. La trascendencia está en que a partir de esta acreditación los títulos académicos de nuestros estudiantes van a ser reconocidos en todos los países del Mercosur. Nuestros docentes podrán ir y venir entre estos países, incluso ejercer su condición de docente en otros países en programas de intercambio. Esto permite que nuestros estudiantes y nuestros docentes tengan un mayor espacio internacional. A futuro, los planes y programas que desarrolla la carrera de medicina van a ser consensuados con los planes y programas de las universidades pertenecientes al Mercosur. Y finalmente, pues el título que da la carrera de medicina va a ser homologado en los países del Mercosur con posibilidades de trabajo para nuestros médicos que salgan de la Universidad Boliviana. Yo lo asocio mucho este evento a algo que es un desafío para nosotros los médicos. Muy importante la acreditación, esta la que estoy participando y me enorgullece, pero yo lo digo también al sistema de salud. Por supuesto de que la acreditación de la universidad, de la Facultad de Medicina, nos garantiza el contar con recursos humanos altamente calificados, porque al final de cuentas la acreditación de la universidad y de la facultad es una acreditación de recurso humano. Este recurso humano calificado de una universidad acreditada, de una facultad acreditada, nos va a permitir el desafío también de acreditar los servicios de salud. Bien amigos, ahora permítanme un pequeño corte y regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana,
Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como les había señalado, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Sandra Siácar, quien es pediatra especializada además en endocrinología pediátrica. Ella es profesora de la Facultad de Medicina y además trabaja en la Caja Nacional de Salud. Es, por lo tanto, una persona absolutamente distinguida y experta en el tema. Con ella hemos de hablar sobre sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico en los niños. Pero no más palabras. Permítanme presentarles a la doctora Sandra Siácar. Doctora Sandra, qué placer. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, doctor? Muy agradecida por la invitación y realmente para hablar de temas tan importantes para nuestra población, para nuestros niños. Espero aclarar algunas dudas y agradecida sobre todo porque estamos aquí con usted. Muchas gracias, Sandra, muy amable. La gente cree, doctora Siácar, que los niños muy gorditos son los más saludables de todos. Y nos encontramos con una cruda realidad. Los niños con sobrepeso y obesidad pueden desarrollar un otro síndrome que se llama síndrome metabólico, que usted nos explicará, pero que definitivamente no es un hecho saludable, para decirlo concretamente. ¿Estoy en la razón, Sandra? ¿Cuándo un niño tiene sobrepeso y cuándo tiene obesidad? Bueno, consideramos de hecho el sobrepeso, obesidad, cuando tenemos una relación exagerada de masa grasa, ¿no? Es decir, es el aumento de la grasa en el organismo. De hecho, es como se usan tablas, existen tablas que nos puede dar la CDC, la OMS, la que se utiliza sobre todo debe ser la de la OMS. Por ser un país latinoamericano, bueno, deberíamos utilizar tablas de la OMS y se hace una relación del peso y la talla para la edad, ¿no? En el niño existen percentiles o también desvíos estándar que nos avisan de que estamos con sobrepeso u obesidad. De hecho, en las tablas que vamos a mostrar en algunas imágenes, podemos considerar que
llamamos sobrepeso cuando el percentil de la relación de peso y talla está entre el 85 y el 95, y obesidad cuando está por encima del 95. Pero resumiendo un poquito, es cuando tenemos más peso que talla, es decir, nuestra relación de peso está mayor en relación a la talla según la edad, en niños y en niñas, ¿no? Gracias, amigos. La doctora Sandra, cuando habla de percentiles, nos quiere decir que en estas tablas existen pesos, digamos, los más bajitos, pero que están dentro de lo que podemos considerar normal, digamos el percentil 10. El medio sería el 50 y el superior el 90. La doctora nos ha señalado que cuando se sobrepasa este último, estamos ante un niñito obeso. Por lo tanto, doctora Sandra, un niñito obeso no es saludable. No, para nada. De hecho, el sobrepeso y la obesidad se consideran enfermedades a cualquier edad, ¿no? En niños, en adolescentes, en adultos. Y en niños realmente, igual vamos a mostrar algunas imágenes, realmente nos produce muchos cambios desde físicos y metabólicos, ¿no? Si ustedes tal vez pueden llevar a su imagen algún niño que conozcan con más peso, con obesidad o con sobrepeso, muchas veces lo primero que notamos son alteraciones óseas, ¿no? Vemos niños que tienen, por ejemplo, las rodillitas torcidas, los pies abiertitos, ¿no? Es lo que se llama el genuvalgo. Y de hecho, las alteraciones ortopédicas son severas mientras más antes comienza la obesidad, ¿no? Es así que condicionamos los niños que son con sobrepeso, obesidad, son niños a los que vamos a condicionar a enfermedades a largo plazo severas, ¿no? Desde ortopédicas, metabólicas, diabetes, ¿no? En general se considera que un niño obeso y un adolescente obeso tiene un alto porcentaje de ser un adulto obeso, ¿no? Por lo tanto, es como que le estamos predisponiendo a muchas enfermedades, como les decía, ortopédicas, metabólicas, del tipo de diabetes, cardiovasculares, incluso psicológicas, ¿no? Porque los adolescentes, sobre todo, al verse con la imagen tal vez que no les gusta, ¿no? Tienen depresión, anorexia, bulimia, más adelante. Entonces, desde ningún punto de vista, un niño con sobrepeso o un adolescente con sobrepeso o obesidad es un niño sano. Y es lo que muchas veces, a veces, ¿no? En la consulta o en lo que nos dicen los papás de los niños, pues nos dicen, pero yo tenía un hijito gordito y creció y luego fue flaquito, ¿no? Evidentemente puede pasar eso, porque esa es la ventaja en los niños, ¿no? Que crecen y cambiando hábitos, pues los niños pueden mejorar su peso. Sin embargo, los años que un niño y que un adolescente, los años que es gordito, que es obeso, que tiene más grasa corporal, son años que ya producen lesiones en su organismo, ¿no? Lesiones cardiovasculares, lesiones hepáticas, ¿no? Es decir, si son 5 o 10 años gordito y luego es un adulto, un adolescente flaco, igual probablemente va a tener algunos cambios metabólicos que le van a afectar y le van a producir comorbilidades más adelante. Gracias. Como ven, queridos amigos, el tema de ser un niño gordito con sobrepeso no debe considerarse como un estado saludable de la persona. Vamos a seguir hablando de qué cosas puede generar si no se controla el cuadro a futuro en estos niños. Pero, doctora Sandra, estuve viendo algún estudio, algunas estadísticas, y parece que en el país alrededor del 8%, si no un poquito más, son niños que tienen sobrepeso y obesidad. De hecho, leía un estudio que decía que alrededor de 8 y poquito por ciento estaban en esa condición niños menores de 5 años. Si llegamos a 10 años, este porcentaje aumenta, puede llegar tranquilamente a 10%. ¿Qué comentario le merece esta situación? Evidentemente se ha visto incluso en la encuesta de la Nacional de Estadística del 2016,
sí se ha visto que casi el 10% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad. Y es alarmante esto porque este porcentaje incluso sobrepasa el porcentaje de otros países latinoamericanos, que es de 7-8%. Entonces realmente es alarmante. Y en esta misma estadística se decía, o sea, como algo bueno, ha disminuido la desnutrición infantil, o sea, cómo ha disminuido. Los índices son menores, pero la obesidad ha aumentado en forma alarmante, ¿no? Entonces, como usted dice, doctor, realmente estos niños, desde los 5 años, son niños casi que si no vamos a modificar hábitos, son adolescentes y un 50% si persisten con 5 o 6 años con obesidad, van a ser adultos con obesidad, ¿no? Y algo también alarmante tal vez que va a aumentar esta incidencia es que, por ejemplo, en Santa Cruz y en Beni, se ha visto que casi el 60% de las mujeres, en esta misma encuesta, ¿no?, de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, las mujeres con sobrepeso u obesidad que se embarazan son mujeres que van generalmente a tener problemas durante el embarazo y pues a lo mejor van a nacer hijos con retardo del crecimiento intrauterino o probablemente macrosómicos. Y estos dos grupos de recién nacidos, macrosómicos y retardo del crecimiento intrauterino, son niños que también tienen una predisposición altísima de tener problemas metabólicos y de tener problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, este porcentaje, que de hecho ya es alarmante porque en comparación con el resto de los países latinoamericanos pues es más alto, seguramente se va a elevar porque es un círculo, ¿no? Es un círculo eso de que la madre embarazada con obesidad seguramente va a tener un niño con alteraciones metabólicas macrosómico, este niño va a tener obesidad y va a tener más riesgos de problemas metabólicos, ¿no? Entonces realmente las cifras son alarmantes. Sí, es así. Amigos, creo que hay que tomar en cuenta este factor tan importante. Enseguida, la doctora Sandra nos va a ilustrar qué cosas pueden ocurrirle a un niño de persistir en esta situación. Pero podemos aprovechar ahora que creo que más o menos la gente nos ha podido entender de lo que significa el sobrepeso y la obesidad. Decíamos, puede conducir al síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico, de hecho, ya es como la consecuencia metabólica de lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Correcto. Son una serie de condiciones metabólicas como colesterol alto, el HDL, colesterol alto, problemas de triglicéridos altos, presión alta, la circunferencia de la cintura, que nos traduce un aumento de la grasa corporal aumentada, ¿no? Entonces son condiciones metabólicas que se asocian a complicaciones y consecuencias ya más severas, ¿no? Además, Sandra, también hay resistencia a la insulina, ¿verdad? Y eso también va a condicionar a futuro, si no se controla, a una diabetes. Exacto, o sea, de hecho el punto principal del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, es decir, el aumento de la grasa corporal nos va a generar una resistencia periférica y si se produce un aumento de la insulina que si se prolonga en el tiempo, pues de seguro nos va a producir disfunción de las células beta y nos va a llevar a diabetes, ¿no? Entonces, eso sí, aclararles que el síndrome metabólico se puede considerar a partir de los 10 añitos, ¿no? O sea, niños ya que están entrando a la pubertad. Y realmente es alarmante, ¿no? Yo en el hospital donde trabajo, en el Hospital Materno Infantil, pues se han hecho algunas estadísticas donde se ha visto que la mayor población que se atiende en la especialidad, incluso en pediatría y en endocrinología pediátrica, es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y bueno, creo que más adelante vamos a hablar de las complicaciones que son terribles, ¿no?, en estos niños. Bueno, amigos, yo creo que la doctora Sandra fue absolutamente clara. Fíjense ustedes, este sobrepeso, obesidad, el exceso de la grasa, va a llevar a un síndrome que está caracterizada por una serie de manifestaciones que ha señalado bien. Resistencia a la insulina,
eventualmente puede terminar haciendo aumento de la glicemia. Lo ha dicho, las grasas se trastornan, los triglicéridos aumentan, etcétera, etcétera. Ya lo he explicado muy bien. Y todo ello va a afectar integralmente al organismo de ese niño. También señaló que dependiendo de los años que este cuerpo sufre de esta agresión, las consecuencias se verán más adelante. Hemos de seguir hablando del tema. Doctora Sandra, yo le voy a pedir ahora que nos pueda hablar de todas las consecuencias que van a ocurrir si no se controla el sobrepeso y la obesidad de nuestros niños. Pero antes, vayamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.unsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, seguiremos conversando con la doctora Sandra Siakar. Ya les comenté que es pediatra y especialista en endocrinología pediátrica. Le habíamos planteado una pregunta. Doctora Sandra, si permanece un niñito en estas condiciones de sobrepeso y peor obesidad, a corto y mediano plazo va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Usted nos había hablado, por ejemplo, de problemas ortopédicos. Claro, las articulaciones sufren con un peso que es exagerado para las condiciones que tienen a esa edad. Pero además de ello, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? Bueno, de hecho, cuando vamos a traducirlo un poquito para que sea un poquito gráfica, ¿no? la explicación. Cuando nosotros pesamos y medimos a un niño, ¿no? Tenemos una talla, digamos, acorde a la edad, digamos de 6 años, ¿no? Y un peso que está unos 6 kilos por encima de la talla que ese niño debe tener, ¿no? Esos 6 kilos son grasa, ¿no? Es exceso de grasa. Es como que un niño esté cargando un peso de 6 kilos siempre, todo el tiempo, ¿no? Y esa grasa debe distribuirse, ¿no? Debe distribuirse en todo el organismo, ¿no? ¿Dónde son los lugares donde más se acumula la grasa? En el hígado, ¿no? Es un órgano blanco de grasa, ¿no? Entonces,
Vamos a ahorita mencionar cuáles son las complicaciones en las arterias, ¿no? En la íntima, o sea que desde que uno tiene más grasita en el organismo, sea niño, sea adulto, pues esa grasa se va a ir depositando en las arterias, ¿no? Y entonces nos va a predisponer a enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso gráficamente, eso es lo que pasa en un niño, ¿no? O en un adulto o en un adolescente. El exceso de peso en relación a su talla, pues es grasa que se va a distribuir en todo el organismo. ¿Qué nos va a generar eso? Bueno, podemos mencionar las complicaciones, desde complicaciones cardiovasculares, ¿no? Que en general no se ven mucho en los niños, pero sí ya están como poniendo el nido o la semilla para estas complicaciones más en la adelante, adultez, exactamente. Claro que sí. Entonces, un niño que ha sido gordito o una niña que ha sido gordita seguramente va a tener en 10 años o a los 20 años, a los 25, a los 30, hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, las niñas, las mujercitas que han sido gorditas o en la adolescencia varios años gorditas, seguramente de cuando se embaracen pueden tener preeclampsia, eclampsia, ¿no? Porque ya hay cambios en sus arterias y en la íntima de sus arterias, ¿no? Luego tenemos problemas de, eso pues como les decía se puede ver más adelante. En el niño como tal podemos ver el hígado graso, por ejemplo. Exacto. Que se ve en niños, no interesa la edad, se ve en niños y se ve en adolescentes, ¿no? El hígado graso que se toma una muestra de sangre y se mide las transaminasas que miden la función hepática, están altas y una ecografía nos muestra grasa en el hígado, ¿no? Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Y casi el 10 a 15% de los adolescentes con obesidad tienen esteatosis hepática. Y bueno, no es solo grasa en el hígado, la grasa nos va a producir con los años lesión y nos puede llevar incluso a cirrosis hepática. Evidentemente esto es en años, ¿no? Porque inicialmente esto es reversible. Los problemas ortopédicos son un problema que si se generan desde, como decía, desde que uno es pequeño, pues de hecho lo vamos a arrastrar hasta grandes. Y a lo mejor un niño lo puede tolerar, ¿no? Un niño con sus piecitos torcidos, sus rodillitas arqueadas, ¿no? Pues igual va como está en crecimiento, pues no le va a producir molestias, o a lo mejor sí, si ustedes tienen las piernitas arqueadas, pues seguramente el niño, si son muchos años, va a tener dolores en las rodillas, dolores en los talones, ¿no? O pie plano, ¿no? A lo mejor ese niño pues va a seguir con su actividad normal, pero nos puede generar más adelante artrosis como algo ya, una complicación severa. Y generalmente, es lo que yo les explico a los papás, pues este cambio del eje de los huesitos no se va a modificar aunque sea luego un adolescente flaco, o sea, va a ser un adolescente, un adulto flaco con genu valgo que le va a condicionar a artrosis, ¿no? A artrosis sobre todo. Y a pie plano, que también nos genera dolores, ¿no? Los problemas psicológicos, ¿no? En los adolescentes, pues muy es algo... Muy importantes, sin duda. En los adolescentes es algo, yo creo que es una... Ojalá y no llegáramos con estos problemas a la adolescencia, porque es difícil tratar a veces. Ya la adolescencia como tal nos genera tantos cambios sociales, cambios físicos, ¿no? Psicosociales, entonces muchas veces es difícil lidiar también con estos cambios corporales, ¿no? Más son las damas, ¿no? Las mujercitas, entonces es una forma de, o sea, hay que buscar cómo abordar la obesidad en las adolescentes, porque es muy fácil que de la obesidad luego pasemos a conductas de alteraciones alimentarias como anorexia, bulimia, ¿no? Porque es casi un hecho de que ningún adolescente se siente feliz consigo mismo, ¿no? Exactamente. Ningún adolescente, sea rubia, alta, chiquita, o sea, nadie se siente feliz como es, ¿no? En la adolescencia es complicado, ¿no? Es una etapa complicada. Entonces, si aparte tenemos esto de la obesidad y el sobrepeso, pues nos puede generar depresión, ansiedad y lo más grave, bulimia, anorexia más adelante, ¿no? Correcto. De hecho, amigos, el bullying, que ahora se debe traducir mejor como la violencia que se genera contra algunos de los miembros de la comunidad, cualquiera que sea esta, también
tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. A todos los gorditos los ridiculizan de entrada. Y hay algunos que son además bastante agresivos y los lastiman verdaderamente. Pudiéramos seguir hablando del tema mucho más, pero creo que debemos abordar un otro tema, Sandra. La pregunta clave, ¿por qué los niños terminan siendo obesos? De hecho, casi siempre una familia de gorditos va a terminar con hijitos gorditos. Pero vayamos al niño. ¿Por qué un niño termina siendo obeso? En términos generales. No estoy hablando del hipotiroideo, Claro. no estoy hablando de otros trastornos. No patologías. Exacto. Bueno, de hecho, podemos mencionar desde la concepción, doctor, ¿no? Correcto. Yo creo que es que ahora es un círculo que empieza en la concepción, ¿no? De acuerdo. Como habíamos dicho, una madre con sobrepeso, con obesidad, es un factor de riesgo, ¿no? Para su hijo. Es un factor que no se puede ignorar. Exacto, y esto es importante porque hay que tomar conciencia, ¿no? Hay que tomar conciencia que debemos ser en general saludables. Debemos tratar, porque la obesidad es una cuestión, es una enfermedad social, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia que la obesidad en el niño empieza ahí, empieza en la concepción, ¿no? Una madre con sobrepeso, con obesidad, pues es un factor de riesgo para un niño, para que un niño nazca o ya sea con macrosomía o con retardo del crecimiento intrauterino. Bueno, ahí comenzamos, pero bueno, a lo mejor nace un niño sano, de una mamá sana, donde también hay que empezar desde la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna es una forma de proteger de la malnutrición. Hablando de malnutrición, hablamos de desnutrición y obesidad a ese bebé, ¿no? Entonces, perfecto, ese mensaje es clave. Son menos obesos y niños con sobrepeso los que tienen lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses, ¿verdad? Exacto, es algo ideal, es algo ideal, no siempre se podrá cumplir, pero hay que tratar de hacerlo porque es un factor que nos protege, ¿no? Correcto. Luego seguimos avanzando en la lactación. De hecho, las primeras etapas de la vida son cruciales para los gustos alimentarios, ¿no? Entonces, cómo le enseñemos a comer a ese niño desde sus primeros meses es muy importante, ¿no? Que le enseñemos a comer cosas naturales, cosas saludables, ¿no? Tomar agua, ¿no? Y les hablo desde la lactación, desde los 6 meses, ¿no? Entonces, ahí seguimos, ¿no? Si empezamos con alimentos, muchos alimentos procesados, introducción temprana de la leche entera, ¿no? Entonces es importante también la etapa de la lactación. Luego seguimos el año, ¿no? El año también es una etapa crítica donde uno piensa que el niño puede comer todo, ¿no? Entonces empezamos, qué sé yo, con la tía o los abuelitos que ya se antoja, hay que darle, que pruebe, ¿no? Y empezamos a introducir alimentos azucarados, por ejemplo, ¿no? Demasiado azucarados. Demasiado, o sea, jugos endulzados, tortas, bueno, queques, refrescos endulzados, tortitas, entonces pastelitos, muchas cosas con alto contenido calórico, ¿no? Porque le digo, el año es crucial porque si todos sabemos que al año un niño ya podría comer de todo, ¿no? Entonces creemos que de todo significa todo esto, ¿no? Todo esto que nos genera a la larga aumento del peso, ¿no? Luego seguimos la etapa hasta los 5 añitos. Son niños que empiezan con su actividad física, empiezan a caminar, ¿no? Por ejemplo, un niño que es gordito desde pequeño, pues va a hacer menos actividad física, ¿no? Se agitan, se cansan. Entonces, de hecho, en general, un niño que tiene más peso, pues va a hacer menos actividad, ¿no? Entonces ya es un círculo vicioso, ¿no? Correcto. Entonces, esta etapa de los 5 años es una etapa de ganancia adiposa. Entonces, si en esta etapa entre los 3 y los 5 fomentamos mucha ganancia adiposa, entonces generalmente también vamos a predisponer a este niño a ser un adolescente, un niño con obesidad, ¿no? Luego sigue, bueno, la etapa de los 5 años, el colegio, ¿no? Ya entramos a la sociedad. Entonces, yo creo que ahí también las políticas de salud también podrían ayudar mucho, ¿no? Ya va al colegio, la decisión de mandar recreos, de comprarse recreos, qué ofrecen en los colegios también es, ¿no?
también es algo que va a estar fomentando lo que es sobrepeso y obesidad en general, ¿no? Porque no hay, digamos, venta de comida saludable, aunque nosotros exijamos a los hijos, pues come saludable, pues muchas veces no hay. Y bueno, y viene el colegio, los adolescentes, las salidas, entonces la falta, la inactividad, ¿no? Los juegos, los niños ya no pueden salir a las calles a jugar, ¿no? Se quedan generalmente en casa con el celular, con los juegos electrónicos. Entonces, los niños en general, no todos, hay niños que sí hacen ejercicio, pero en general la vida es más sedentaria, ¿no? De padres y de hijos, ¿no? Entonces ahí sumamos el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, ¿no? Y bueno, y llegamos lastimosamente a niños, adolescentes con obesidad. Ahora, aquí solo algo cortito, evidentemente hay factores genéticos, de hecho se han descrito más de 100 genes que favorecen la obesidad, eso es real. O sea, pero ¿cómo funcionan estos genes? Van a alterar tal vez el gasto de energía, el gasto calórico, ¿no? Sin embargo, no hay forma de solucionar esta predisposición genética, ¿no? Pero sí hay genes que favorecen la obesidad. Pero la doctora Sandra Siacar acaba de reducir todo lo que trató en dos aspectos vitales. Uno, si ustedes le dan de comer a un niño, para decirlo de la forma sencilla, alimentos con mucho contenido calórico, azúcares, y no los gasta, va a acumular. ¿Y cómo va a acumular? Como grasa. Si ustedes no les enseñan a sus hijos a comer, ya hay un problema que hay que resolver. Y segundo, si no hacen actividad física, como bien ha señalado, que permita, obviamente, no solo gastar la energía, sino generar una cultura física, fundamentalmente para el futuro, también el sedentarismo va a conducir al mismo sendero. Creo que estos dos aspectos, vistos de diversos ángulos, terminan siendo la causa para que un niño, un joven o un adulto terminen, obviamente, con sobrepeso y obesidad y a lo mejor después síndrome metabólico. Entonces, le hemos de preguntar a la doctora Sandra enseguida, ¿qué hacemos? ¿Y desde cuándo empezamos a hacer? ¿No es cierto? No es decir, yo cuando tenga 6 o 10 años, mijito, voy a empezar a hacer esto o esto otro. A lo mejor puede ser un poco tarde. Amigos, volveremos enseguida del corte a seguir conversando con la doctora Siacar. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le hemos planteado a la doctora Siacar una pregunta que le hemos de pedir que ahora sí nos absuelva. Sandra, si nosotros hemos diagnosticado sobrepeso, obesidad en un niñito de 2, de 4, de 5 años,
¿Cuándo comenzamos a plantear la solución de este problema y qué hacemos? Bueno, en realidad es prevención, ¿no? Yo creo que la clave es prevención. Y la prevención empieza, como les decía antes, desde el embarazo, ¿no? Ahorita en el hospital estamos haciendo ciertas conductas de prevención. Por ejemplo, estamos valorando a los niños macrosómicos, porque generalmente son hijos de madres con sobrepeso o obesidad, ¿no? Que van a ser diabetes probablemente. Exacto, probablemente van a ser diabetes o mujeres con diabetes gestacional. Entonces, desde ahí, si esa mamá, si esa señora se quiere volver a embarazar, pues tendrá que esforzarse para mejorar hábitos y tener un peso saludable. Ahí empieza, yo creo, la prevención, ¿no? Desde el embarazo, desde la concepción. Luego, la prevención es siempre, o sea, es una conducta familiar. Como les decía, tenemos que en la familia, ¿por qué hay un niño gordito? Porque los adultos le enseñan a comer mal, a estar sedentarios, ¿no? A veces yo sé que no es responsabilidad muchas veces de los papás, porque ahora no se puede salir a la calle, hacer ejercicios, etcétera, pero la parte de la alimentación sí, un niño es gordito, o sea, a los 5 años un niño no decide qué comer, come lo que le ofrecen, ¿no? Entonces yo creo que la educación en los adultos es muy importante, ¿no? Para que ese niño tenga buenos hábitos. Ejercicio, los niños menores de 5 años, la verdad es que no necesitamos meterlos a un deporte. Los niños están saltando, están corriendo, apagar la tele, disminuir el tiempo de horas de tele, de juegos electrónicos, ¿no? Porque obviamente si nosotros les dejamos ver tele, pues van a estar horas, pues las horas que les permitamos los adultos, ¿no? El adulto permite cuántas horas o decide cuántas horas ese niño va a estar sedentario. Entonces yo creo que es una responsabilidad mucho de los papás y de los adultos, ¿no? Entonces ese niño, si tiene buenos hábitos, buen ejemplo en la parte de alimentación, pues seguramente va a ser un niño que va a tomar agua, va a comer frutas, va a comer verduras, se va a llevar al colegio no dinero, se va a llevar una merienda, no comer agua, comida chatarra que ahora todo el mundo come, ¿no? Comemos. No exagerar, porque eso es probable que sea imposible decir que no vamos a comer chatarra, pero a lo mejor no exagerar, porque evidentemente habemos o hay familias que pues sí, al cine, el día del cine, la pipoca, el refresco, además la pizza, ¿no? Entonces hay que tener límites, ¿no? Hay que no exagerar en la comida chatarra. Cuando ya son más grandes hay que tratar de introducirlos a ejercicios, ¿no? Hay que tratar de que hagan un deporte. Es tan saludable incluso para el estado de ánimo en los adolescentes, ¿no? Hacer un deporte. Y bueno, ya pues si tenemos ya las consecuencias de ya un adolescente con síndrome metabólico, ya recién podríamos usar alguna medicación que dependerá de los laboratorios, ¿no? Y bueno, y finalmente lo más grave del síndrome metabólico es la diabetes, ¿no? Hay niños y adolescentes ya con diabetes tipo 2. Entonces eso no es exclusivo del adulto. La diabetes tipo 2 no es una exclusividad del adulto, también es del adolescente, sobre todo niños muy poquitos, en adolescentes, y hay adolescentes con diabetes tipo 2, pues esos ya necesitan medicación, ¿no? Sandra, muchísimas gracias, en verdad. El mensaje que acaba de dar la doctora es vital. Hay que cambiar los hábitos, porque no es posible tampoco que al niñito le privemos de ciertas cosas que nosotros nos permitimos. Esta familia que debe cambiar de hábitos en la línea que bien ha señalado la doctora Siácar, de tal manera que se busque que toda la familia esté saludable, pero fundamentalmente los niños, porque como bien dijimos siempre, ellos dependen de los adultos. Y son los adultos los que deciden qué comen, cuánto comen y cuándo comen. Entonces, creo que este mensaje es vital y la prevención lo es todavía mucho más. Doctora Sandra, le queremos agradecer por su brillante participación y queremos comprometerla para que en una siguiente oportunidad podamos hablar de otro tema como este tan importante para la familia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, esto fue todo por hoy. Deseamos sinceramente que se puedan dar la molestia de atender los consejos que nos acaba de dar nuestra especialista. Esa también es una forma de querer, de amar a los niños, a la familia.
hacer que crezcan saludables y que no padezcan de un problema que es de verdad serio cuando se es joven y adulto, haciendo mínimo esfuerzo. Es decir, dándole comida saludable a un niñito que depende absolutamente de sus papás. De tal manera que no soslayemos la responsabilidad. Pasen un buen fin de semana, gocen de su familia, gocen de sus hijos y hasta la próxima semana. Muy buenos días.